siempre está bien hacer una pequeña introducción porque son las cosas sutiles las que hacen, profundizan la práctica y que es de hecho lo esencial de la práctica. Pero tenemos que comenzar por las cosas más menos obvias en ese sentido, que comenzamos con el cuerpo, por ejemplo. Entonces, trabajar a distancia inclusive presenta su ventaja y su desventaja. Entonces, una desventaja es que no puedo estar presencialmente, hay que escuchar la respiración, hay un dinamismo que no se da en una pantalla digital y plana. Pero al mismo tiempo, parte de lo que hacemos con este tipo de prácticas es estar muy presentes y aceptar las cosas como son. Y las cosas en este momento son así. Estamos en lo que mucha gente sufre, que llamarían un confinamiento. Y sé que hay gente que está sufriendo muchísimo. Pero nosotros lo vemos al mismo tiempo con cosas que están pasando. Por ejemplo, los animales están yendo a la playa, el aire, la calidad del aire está como en los años 40, se escuchan más los pájaros afuera, mejor dicho, a muchos niveles es una maravilla. Todo esto que está pasando de coronavirus y los problemas que ve mucha gente son cosas de las que muchas de las personas que practicamos este tipo de cosas decimos, pero todos estos problemas existían antes. El dolor de muchos seres conscientes, pues lo vemos en los animales. El hecho de estar encerrados, de no poder salir, pues es lo que nos pasa a nosotros. Yo no puedo salir a la calle ahora e ir a la playa si quiero. Eso lo tienen los animales, pero yo puedo ir a comer, yo puedo hacer lo que quiero en mi territorio. Entonces, todo ese tipo de conciencia nosotros la tenemos cuando hacemos este tipo de prácticas. Entonces, la idea de que estemos aquí en ciertos sentidos separados no permite tener ese contacto cercano de escuchar la respiración, pero hacemos lo que podemos y lo aceptamos. Entonces, Ashtanga, hay dos conceptos de Ashtanga. Ashtanga es una palabra sánscrita que quiere decir 8 ramas. Y es porque hay una parte filosófica. De hecho, la parte filosófica es de más de 2000 años. Este concepto de Ashtanga viene de un texto que se transmitía oralmente, porque la transmisión hindú es una transmisión oral, básicamente. Después sí se codificó, se puso en escritos, en hojas de palmas se escribían las cosas en sánscrito. El sánscrito quiere decir lengua pulida, es una lengua un poco construida, un poco como el esperanto. Es una lengua muy pensada, muy exacta, muy rica. Entonces, Ashtanga quiere decir 8 ramas, y la parte filosófica que se supone que la codificó un sabio o una serie de sabios que llaman Patanjali, habla de 8 ramas. Entonces, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhyana, samadhi y dharana, que se me olvidó entre pranayama y dhyana. ¿Qué quiere decir eso? Yama son conceptos, premisas morales, no, pero de actitudes. Una actitud, hay primero una actitud hacia afuera, ahimsa, por ejemplo, la no violencia, y hay otras. Y después unas connotaciones internas, la satisfacción, la no... Hay conceptos que yo como conozco mejor en inglés que en castellano, porque yo leo todo en inglés, pero el no deseo de las cosas, el no apego a las cosas. Y estas dos cualidades del concepto de cómo actuamos frente a las relaciones externas y frente a nuestra relación interna, hace que nosotros podamos encontrar un equilibrio. Es un poco como la homeostasis. De hecho, parte del problema de la salud es cuando la homeostasis no funciona bien, cuando el cuerpo no puede negociar entre las cosas, entre ese medio. La homeostasis es como ese equilibrio que se encuentra y tenemos que negociar eso. El cuerpo no es una cosa estática como no es la vida, entonces el cuerpo negocia eso. Cuando está haciendo frío, por ejemplo, yo no pongo calefacción, pues ahora, por ejemplo, el cuerpo lo siento un poco y comienzan a temblar un poco los músculos. Ya cuando me mueva me caliento, pero yo, por ejemplo, no utilizo calefacción. Entonces el cuerpo se adapta a eso. De hecho, también muchas razones por las que no utilizo calefacción es también porque el cuerpo debe reaccionar contra las cosas tales como son. Nosotros ponemos calefacción para estar cómodos y no buscamos la comodidad siempre. La comodidad puede ser una desventaja.
Entonces esas relaciones externas e internas lo que hace es que nosotros podamos mantener cierta calma, porque el mundo externo e interno va cambiando. ¿Y por qué queremos mantener una calma y por qué queremos tener una relación que se equilibre? Porque no queremos estar llevados hacia los extremos. No porque no podamos sentir pasión, no porque no podamos sentir dolor ni nada de eso, pero porque, y lo podemos seguir sintiendo y lo seguiremos sintiendo, sino que eso permite ir más profundo, más a una interiorización de conciencia más sutil. Cuando nosotros vivimos en los 24 horas del día, nosotros pasamos por diferentes estados de conciencia. En este momento estamos en el estado de conciencia donde estamos en el mundo de intercambios materiales. Yo aquí puedo tomar un teléfono y lo estoy tocando y aquí lo coloco y me estoy moviendo. Esto es completamente material y sigue una secuencia de tiempo que nosotros todos experimentamos que va hacia adelante, nunca va para atrás y no es estática. Cuando estamos en otro estado de conciencia que experimentamos al dormir, ya no hay este intercambio material, pero sí estamos conscientes de que somos cuando nos acordamos de los sueños. En el momento que estamos ahí, sabemos que estamos ahí. Y el tiempo pasa y las relaciones son diferentes. No hay un negocio real. De hecho, si yo sueño con Juliana, Juliana no está conmigo, en el sentido que ella no está experimentando eso. En cambio, ahora sí lo está experimentando. Si es que me estás escuchando, Juliana, no sé. Sí me está escuchando, sí me está escuchando. Muy obrigado. Bueno, yo miro a la cámara acá, pero aquí yo os veo. Entonces, a veces para saber si veo de lado es porque estáis acá. Entonces, llamas y ni llamas. Después están asanas. Asanas es lo que nosotros trabajamos con el cuerpo. Tradicionalmente asanas quería decir estar sentado, porque la gente de antes estaba más, tenían menos actividades hacia afuera y podían estar más sentados. Nosotros hemos construido una vida que está siempre en este estado de conciencia y los otros dos estados simplemente están al servicio de los otros estados. Mientras que en el yoga uno le da la importancia a todos e inclusive a los estados que son más difíciles de acceder. Esto es una parte y es una posibilidad que nosotros tenemos como seres humanos de indagar esos aspectos o quedarnos en este aspecto completamente, que es la mayoría de la humanidad lo que está haciendo y lo que hace. Entonces es una posibilidad que se pierde. Y esto no es porque yo lo haya experimentado profundamente, porque no estoy ahí, pero es porque hay gente que lo ha experimentado y que ha pasado la guía y dice, mira, existe esta posibilidad. ¿Te llama la atención o no? A mí me llama la atención. Entonces, trabajando con los asanas, trabajamos con el cuerpo. Y el cuerpo quiere buscar lo mismo que el yama en el niyama, pero al nivel físico. Queremos tener un cuerpo fuerte, flexible, para que no nos cause dolores y no estemos concentrados en el dolor, que puede ser una herramienta también de trabajo, pero para que podamos negociar y trabajar más esos estados de conciencia más profundos. El cuerpo saludable también permite un espíritu, una mejor, una mente más equilibrada emocionalmente. Ayuda, por lo menos, no siempre lo logramos, estamos en trabajo constante. Yo hablo en el sentido de que no estoy yo en estos estados avanzados de conciencia y como si no tuviese que yo que trabajar, como que si ya lo tengo solucionado y ahora lo digo. No, este es el trabajo que yo hago conmigo mismo y que yo simplemente invito a la gente a que existe esta posibilidad y que el trabajo se hace personalmente. Yo puedo dar algunas pautas, pero la experiencia misma se hace personalmente. Y estas son las diferencias, por ejemplo, que hablan del yoga con respecto a muchas cosas o en las partes orientales. Esto primero que todo es experiencial y se puede experimentar. Entonces a veces no lo sabemos, entonces lo escuchamos, interesante, entonces sé dónde voy y poco a poco va uno experimentando cosas, pero que la experiencia propia es la fundamental. Entonces los asanas sirven para eso. Entonces nosotros cuando hacemos la Ashtanga Vinyasa Yoga, que es la práctica que yo hago moderna, es una práctica moderna que trabaja con el cuerpo. Después estaría lo que se llama pranayama. Pranayama es la respiración más sutil a nivel fisiológico yógico, es como la fuerza vital. Si yo, por ejemplo, estoy aquí con el cuerpo y venís, alguien me lo toca y yo me muero, el cuerpo me lo podéis seguir tocando, pero ya no hay vida, ya se acabó esta vida vital, no hay vida en el cuerpo, aunque el cuerpo siga existiendo durante un tiempo. Lo que hace también reflejar realmente qué es lo que es la vida, qué es lo que soy yo. Soy yo el cuerpo, esta es mi mano, esta es mi nariz.
Si es mi mano y si es mi nariz, este es mi teléfono. Si esto es mío, es un objeto y yo soy sujeto, pues esto no soy yo. Si esta es mi mano, es decir, en el lenguaje mismo, a nivel inconsciente, existe esa posibilidad de que mi mano no soy yo, porque si esta es mi mano, esto es un objeto. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién es el sujeto de esto? Entonces, eso es parte también de lo que podemos indagar en este tipo de cosas. Entonces, pranayama es la fuerza vital y a nivel de las prácticas físicas que nosotros hacemos, lo hacemos con la respiración. Y se hace sobre todo cuando uno retiene la respiración. La puede retener en 2 fases, porque la respiración tiene 4 fases. Inhalación, retención con pulmones llenos, exhalación, retención con pulmones vacíos. ¿Y qué pasa con la respiración? Cuando nosotros estamos nerviosos, entonces la respiración está agitada. Cuando nosotros estamos más relajados, calmados, basta ver un gato, un nene que duerme, o cuando estamos relajados, una respiración más calmada. Entonces, para acceder a una mente más calmada, tenemos un útil real y es trabajar con la respiración. No basta con que me digo cálmate, cálmate, cálmate. No, pero si hago un momento dado y me tomo el tiempo de respirar más tranquilamente, potencialmente tendrá más posibilidades de calmar la mente. Luego está pratyahara, que es la interiorización de los sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos que nos dan la información de lo que viene de afuera. Nivel químico, el gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto, que nos da temperatura y presión. Esos 5 sentidos es la información que nos llega del mundo externo y yo tengo 5 maneras de actuar hacia afuera también, a través de mis sentidos igualmente. Entonces, el pratyahara lo que hace es que estos sentidos, en vez de estar volcados hacia afuera, y aquí vuelvo a lo de los estados de conciencia, estamos en el estado de conciencia despiertos, en vez de estar volcados hacia afuera y siempre atentos a lo que está afuera, interiorizamos esto y estamos más atentos a nuestro mundo interior. O sea que nos despegamos un poco de este mundo del que somos parte y al que vamos a actuar forzosamente porque no hay de otra solución, siempre estaremos actuando aquí, pero utilizamos este espacio y los adentramos y no solamente nos caemos dormidos, sino en este estado despierto podemos ir más profundamente a estos estados internos. Entonces, pratyahara sería eso. Y asana, decía que en el sentido antiguo, asana era estar sentado de forma estable, es decir, inerte, que no se mueve, está cómodo y que está relajado. Entonces, para eso hacemos los asanas también, para tener un cuerpo fuerte y flexible, que podamos tener una base que serían las piernas que tocan el suelo, tengo un asiento cómodo, asana de hecho quiere decir asiento, y estoy con una columna vertebral recta, es decir, el mejor funcionamiento del sistema nervioso a nivel de la fuerza de la gravedad, y hemos hecho los asanas para tener un sistema nervioso que está funcionando lo mejor posible, y me puedo quedar estáticamente aquí y tratar de indagar más hacia adentro. Y luego, esos son los 5 primeros ramas del Ashtanga. Decía que Ashtanga son 8 ramas. Son esas primeras ramas: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Esos son como las cosas que hacemos nosotros de hecho, actuamos para eso. Y después se dirían 3 ramas más, que es la mente comienza a concentrarse y es como una luz cualquiera, es una luz que se expande para todas partes. Un rayo láser lo que hace es que todas estas rayos de la luz se van concentrando, se van concentrando, se van concentrando en una sola dirección. Y esto es un láser, es fijo. Y la mente podemos hacer lo mismo. La mente se va para todas partes. La mente lo llaman el mico en la caja, o es como un agua turbulenta. Eso, el viento va moviendo la mente. La mente es inclusive más movible que el viento. Yo puedo coger este teléfono y lo tengo quieto. El viento, ¿quién lo mueve? No lo puedo detener. La mente, muy difícil, y por eso tenemos que trabajar y trabajar y trabajar para que la mente, en vez de estar en este vuelco, la tratemos de concentrar. Y una vez que se hayan llegado a esos estados sutiles, porque eso se hace con el trabajo anterior y simplemente de sentarse y estar a la escucha de esto, va uno profundizando. Y la gente que ha experimentado este tipo de cosas han llegado a estados de conciencia y de profundización muy, muy profundos, muy sutiles, donde han descubierto cosas y han revelado y llaman a esto la iluminación.
La iluminación es cuando te das cuenta por tu propia experiencia de que esta conciencia de los niveles que hablaba de afuera, de un poco más de adentro, son reales, pero son ilusorios también. Y son ilusorios en el sentido que ellos dicen que no son la realidad última. Si yo estoy sentado aquí, esto es verdad que estoy sentado acá, y ahora me pongo de pie, y ahora cambió esa verdad era temporal, no es real, es real en el sentido temporal aquí, pero no es una realidad eterna. Y eso es lo que ellos invitan, es de que sí existe esa posibilidad y que nosotros podemos experimentarla. No podemos hacer las posturas de yoga y todo esto sin pensar que queremos hacer esto. Podemos escucharlo, nos puede llamar la atención o podemos decir nos llama o no. La invitación mía es, esto es lo que es yoga y a eso es lo que yo me dedico. Y podemos trabajar simplemente con el cuerpo y ya está. Tener salud, estar tranquilo, sin menos nervioso, ya está muy bien. De hecho, ahora que está con esto del coronavirus, hablan mucho de lavarse las manos y de encerrarse en casa. Pocas veces hablan de que hay que cuidar la salud y antes y ahora y después, de que hay que cambiar ciertos patrones, de mejorar el aire de las calles. Esto es un ejemplo que ya Juliana me ha escuchado muchas veces. Yo antes salía a la calle con una máscara por la polución y todo el mundo fumando cigarrillos en la calle, que es horrible, y ahora la gente sale por el virus. Entonces, para mí la invitación es de que esto es una oportunidad de cambiar el paradigma. No sé si la humanidad lo hará, pero nos cambió el paradigma por la fuerza, temporalmente. Ahora sí lo hará para después o no. Una de las cosas maravillosas para nosotros los que practicamos yoga es que, por ejemplo, la calidad del aire está como a los niveles de los años 40. Entonces el aire está buenísimo y para nosotros la respiración es primordial. Entonces esto nos da una ventaja grandísima. La otra también es que nosotros no tenemos que sentirnos confinados, restringidos, porque esa libertad, eso está hacia adentro y además necesitamos solamente el conocimiento de un tapete y no estamos totalmente tener que estar pensando que tenemos que estar afuera y que nos están aprisionando. Muy bien. Entonces, este es un poco como el background teórico detrás de esto. Ahora, cuando nosotros trabajamos con Ashtanga Vinyasa Yoga, que está el Ashtanga tradicional, según este texto compilado hace 2000 años de Patanjali, y está el Ashtanga Vinyasa Yoga, que fue desarrollado en India, en una ciudad que se llama Mysore, donde principalmente Patavi Joyce, que fue el alumno de un profesor importantísimo que se llama Krishnamacharya. Krishnamacharya tuvo varios alumnos importantes, entre ellos Iyengar, que es otro estilo de yoga muy conocido. Está Patavi Joyce, y Patavi Joyce desarrolló esto con el tiempo. Y lo que hacemos en el Ashtanga, en cierto modo, es tratar de encontrar estas 8 ramas en una práctica única, donde utilizamos el cuerpo, donde utilizamos la respiración, donde utilizamos este concepto de llamas y ni llamas, por ejemplo, la no violencia. No queremos crear violencia en el cuerpo tratando de lograr algo, sino que aceptamos y vamos trabajando. Pratyahara, la restricción de los sentidos, lo llevamos hacia adentro porque es una práctica interna. Entonces, por eso también aprendemos a hacer una práctica se llama estilo Mysore, donde la idea es que cada uno practique solo, con la ayuda de un centro, un espacio único en silencio, acogedor, donde haya gente que está haciendo lo mismo para potenciar esto. Pero que la gente vaya trabajando solos, aprendiéndose la secuencia. Entonces, por eso es importante aprenderse la secuencia cada uno. Entonces, de momento estamos adaptando porque estamos aprendiendo y luego porque está esta realidad de digital. Entonces, yo cuando doy las clases normales estoy dirigiendo a la gente, pero después la idea es que la gente practique solo, que es lo que has visto tú algunas veces, Juliana. Entonces, os voy a dar las bases necesarias para comprender un poco la parte profunda y después trabajar con el saludo al sol A y el saludo al sol B. Entonces, esta práctica de Ashtanga, Vinyasa Yoga, lleva una serie de secuencias. Hay 6 secuencias y normalmente practicamos la primera y la segunda. Practicar la primera puede tardar años en hacerla correctamente, en hacerla profundamente. Porque como la mente es lo mismo, tiene que trabajar con el tiempo. Esto es mucho tiempo. La invitación es hacer estos saludos al sol a diario, porque el beneficio se obtiene con una constancia. Entonces ya lo hablé contigo, por ejemplo, Silvio, por teléfono, un mes de hacer los saludos al sol
y no hacerlo es un poco como la calefacción, no hacerlo hoy no quiero, hoy estoy cansado, de vez en cuando sí hay que estar atento, pero el cuerpo y muchas situaciones externas van a invitarte a no hacerlo. Hoy me duele esto, hoy tengo pereza, hoy tengo mucho que hacer, eh, cualquier cosa. Entonces, la idea es que en el tiempo hay una constancia, más que no hacerlo, es el hacerlo. Claro, si estamos enfermos o pasó algo, hay que adaptarse, pero que tratemos de buscar esa constancia. Entonces, nosotros practicamos la primera serie que se llama Yoga Chikitsa. Yoga Chikitsa quiere decir terapia. Y terapia porque tratamos de equilibrar el cuerpo a nivel físico, el lado izquierdo, derecho, el muscular, el esqueletal, el nervioso, que se trabaja más en la segunda serie, que se llama Disculpa, ¿te puedo Narizona. interrumpir un momento? ¿Perdona? ¿Te puedo interrumpir un momento? ¿Una pregunta? Sí. Sí, espérate, me puedes hacer una pregunta, pero escríbela más bien y la guardas para después. ¿Por qué? Vale, Porque quizás yo te la pueda responder después en el tiempo. Y segundo, vale, para vale, que no interrumpamos el flujo. Pero está muy bien que tengas vale, preguntas, es esencial. Entonces ve escribiéndolas y las guardas y después las podemos vale, responder. Entonces con eso de pronto yo te las respondo y de pronto va con el flujo, ¿vale? Pero muchas vale, preguntas vale. van a emerger, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí, sí. Vale, gracias, guapa. Entonces anótalo para que no se te olvide y después las vemos. Muy bien. Entonces, este marco teórico, lo que queremos, como decía, en la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga, queremos incluir un poco lo de Ashtanga de la filosofía. La llamas ni llamas, el estar conscientes de lo que estamos haciendo y satisfechos con lo que estamos haciendo, no hacerlo con violencia, no hacernos violencia a nosotros mismos, hacer los asanas, hacerlo con la respiración. Entonces, la respiración va a ser primordial en esta práctica. Y Pratyahara, estar hacia adentro en la práctica. Cada vez más hacemos lo mismo una y otra vez, de manera que no tengamos que estar siempre atentos a nuestro cuerpo o al profesor, porque ese es uno de los problemas cuando vamos a una clase dirigida, es que estamos atentos a lo que está diciendo la persona y perdemos la oportunidad de adentrarnos un poco hacia adentro, inclusive de escuchar este mico que está en la cabeza y que va por todas partes. Lo que queremos es hacer delicadamente. Tú puedes coger a un animal salvaje o a una persona y hacerlo con obligación, pero efectivamente es con obligación, el dominio, que es lo que hacemos nosotros mucho en nuestras sociedades. Todo es con obligación y con dominio. La gente no deja de fumar en los bares y todas esas cosas hasta que no ponen una ley. Entonces, hasta que no pongan una ley que no se puede fumar en la calle, la gente no pensará, oye, pero ¿será que a otra persona sí o a mí mismo me puede hacer daño? Entonces, la idea es que interioricemos esto y no estemos dependientes de una persona, de un profesor, de un centro, de un método, sino que vamos explorando. Pero al inicio sí lo necesitamos, evidentemente. Necesitamos este apoyo, necesitamos la técnica. Necesitamos primero que todo escucharlo, buscarlo, eso ya indica muchísimo, después escucharlo y después utilizarlo y ver. Pero darle una oportunidad en todo caso. Si no sirve, se descarta. Pero si no le da una oportunidad, no sirve. Y esto es a largo plazo. Entonces, cuando hacemos la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga, hacemos la primera serie que se llama Yoga Chikitsa y esto consiste en una serie de movimientos. Comenzamos con saludos al sol A y B, posturas de pie, luego posturas sentadas y luego invertidas y de apaciguamiento para entrar un poco en meditación y luego relajarnos totalmente. Es todo un ciclo. Entonces, lo que vamos haciendo nosotros vamos como aprender a escribir o aprender el abecedario. Primero aprendemos la A, después la B, después la C y vamos paso a poco. La A, B, C, D, A, B, C, D, E, etcétera, etcétera. Y así lo hacemos con esta práctica. Entonces, Juliana ha estado en clases con nosotros, pero ha estado con gente que ya ha estado acá y vamos en lo que se llama una clase dirigida. Hay dos formas de enseñar lo que yo dije, que es Mysore Style y que es la clase guiada. Mysore Style es que la gente tiene que aprenderse la secuencia poco a poco. Esa es la forma tradicional e ideal de aprender. Es decir, ahora que vamos a hacer nosotros, llamémoslo Mysore Style, pues voy a mostrar cómo se hace el saludo al sol A, veremos si llegamos al saludo al sol B y después vosotros lo hacéis solos, yo estoy supervisando. Después pues os invito a que participéis a las clases de las 7 de la mañana y solo hagáis los saludos al sol A y B quizás, y que cada vez que nos encontremos en estos encuentros que los haré los sábados,
pongamos 2 posturas más. Entonces después haremos saludo al sol A, B, 2 posturas más. Otro sábado, una postura o 2 posturas más. Entonces después cuando hacemos la clase guiada, saludos al sol A, B y las 4 primeras posturas. Y así vamos poco a poco. Entonces no hay prisa. No hay prisa porque esto es la posibilidad de esta práctica es a mucho tiempo, a años, y no queremos hacernos daño, sino hacerlo con una base bien hecha. Instant gratification no funciona acá, y lo que hace es que la práctica tendrá será mucho más profunda, y todas las cosas que existen ahora, que se hacen en el principio, se aplican después. Entonces no es la cantidad, sino la cualidad. Y la cualidad la puedes encontrar después en la cantidad. Entonces el concepto de Ashtanga Vinyasa Yoga, Vinyasa quiere decir movimiento sincronizado con respiración. Es una palabra compuesta de 3 palabras que se han comprimido en Vinyasa. Entonces, para profundizar la práctica, lo que queremos nosotros es que el cuerpo siga la respiración y no lo contrario. O sea, que la respiración es la que nos va a mover a nosotros. Imaginaos un barco con una vela, está el mar estático, sopla un poco, no pasa gran cosa, desplegamos la vela, el viento sopla, la vela se ensancha, el barco o la nave se mueve. Y lo mismo va a pasar con el cuerpo. Vamos a primero respirar y luego nos vamos a mover. Y esto no es siempre evidente y puede ser que nos cueste al principio. Sobre todo cuando la práctica va avanzando y vamos haciendo movimientos un poco más complicados, la primera cosa que vamos a querer hacer inconscientemente normalmente es retener la respiración. Al retener la respiración vamos a causar potencialmente una tensión y además vamos a detener ese flujo de la respiración, del prana que queremos movilizar durante estas prácticas. Cuando queremos retener la respiración lo hacemos de forma consciente cuando estamos haciendo ejercicios como de pranayama, que normalmente los hacemos en posiciones estáticas. Normalmente se hace en la posición del loto, y ahí hacemos pranayama, donde la concentración ya pasó, el cuerpo ya no es importante, pasamos a un nivel más sutil. Pero aquí queremos movernos con la respiración. Y lo que hacemos nosotros es mover la columna vertebral y después siguen las extremidades. Cuando estamos en el estado embrionario, una de las primeras cosas que ocurren en el cuerpo es que aparece una pequeña línea así que llaman the streak, y de eso se va formando lo que se llama el notocordo. El notocordo después se va convirtiendo en una parte gelatinosa que sería los discos intervertebrales, y luego se van formando poco a poco, y quizás no en ese orden, no lo puedo saber exactamente, se van formando los huesos, las vértebras, y luego el cuerpo emerge desde el centro y va creciendo hacia afuera. Las extremidades son partes que salen del centro hacia acá. O sea que nosotros trabajamos desde la columna vertebral hacia el externo, no del externo hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y de hecho una columna vertebral la definimos nosotros siempre que pensamos en columna vertebral, pensamos en las vértebras, en los huesos, pero realmente la columna vertebral es esta parte gelatinosa con los nervios y todo. Los huesos crecieron después y son de protección. Y nosotros lo que queremos tener al hacer las asanas, los movimientos, es tener esa columna vertebral funcional, que haya espacio entre las vértebras, que es lo que pierde la mayoría de la gente, es que se va aplanando eso y se van entrichando. ¿Por qué? Porque no mantenemos una columna vertebral vibrante, natural. Como no somos animales salvajes, que en realidad animales salvajes quedan pocos. De hecho, la biomasa del mundo es casi totalmente hecha de seres humanos y animales domésticos. Animales domésticos, además, que utilizamos nosotros para comer, para que nos den su piel para hacer ropa y todo eso. Pero lo que son animales, la biodiversidad se pierde porque los animales salvajes les quitamos su territorio cada vez más. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos de ser animales salvajes se ha perdido. Somos animales domesticados. Y eso conlleva además una cantidad de problemas de salud.
El cuerpo no se mueve con la mayor facilidad que se mueve un animal salvaje porque estamos confinados en espacios, nos han enseñado a sentarnos en sillas. Las sillas, de hecho, son problemáticas para las lumbares. Cuando estamos sentados, el peso de la columna vertebral es el doble que cuando estamos de pie. Los asientos de los baños son asientos que se idearon para enfermos y ahora los utilizamos nosotros y no es la mejor manera de defecar, por ejemplo. La manera de defecar sería una posición como esta, que si yo invito a cualquier persona a hacer esto, no lo pueden hacer. Esto no se puede hacer cómodamente. Algunas personas sí lo podrán hacer, pero mucha gente le dice, quédate acá. No pueden. ¿Por qué? Porque no estamos en contacto con la madre tierra. Nos ponen sobre unas sillas. Estamos más encima de ella y termina enfermándonos. ¿Cómo se llama? En España, cuando tomas una bebida y te ponen una cañita, eso se lo hicieron a los enfermos para que los enfermos pudieran tomar líquidos y ahora lo volvimos una tradición y ahora te tomas eso. Y lo que hacen las cañas es que te crean una cantidad de aire, además plásticos, y mira el plástico de lo que hemos hecho afuera. El mundo al revés. Dios mío. Sufrimos a veces mucho cuando trabajamos con este tipo de cosas porque vemos tantas cosas que están en nuestro parecer y esto no es la realidad, la verdad única porque no la tengo, pero podemos sufrir mucho cuando vemos que hay tantas cosas disfuncionales y un poco absurdas, cuando deberíamos estar más libres, deberíamos estar con más parques y árboles en la ciudad. Deberíamos no estar imprisionados acá, sino tener un estado de salud más fuerte, resistente a cualquier cosa que pueda venir, sabiendo que al final tendremos que enfermarnos y morirnos y que la aceptación de la muerte tampoco es tan problemática, porque en todo caso nos va a ocurrir. Entonces no hay que sufrir mucho por eso. Y al contrario, abrazar la vida al máximo posible porque la vida es un regalo. De hecho, si te piensa en el universo, o el sistema solar nomás, el hecho de estar vivos y estar conscientes de que estamos vivos es absolutamente increíble. Y ese agradecimiento y esa conciencia de estarlos hace que la vida sea un milagro y podamos apreciarlo con todo su esplendor. Y no tener que sufrir tanto, que podemos sufrir, pero apreciar esta belleza. Entonces nosotros honoramos este estado de conciencia y este estado material y lo hacemos también con los asanas. Entonces, regresando a la sincronización de la respiración con la columna vertebral, lo que nosotros hacemos es inspirar y movernos y expirar y movernos. Esta cadencia conlleva dos cosas. Una es que cuando inspiramos, la columna vertebral sigue el movimiento. ¿Cuál sería el movimiento orgánico de la inhalación? Cuando yo inhalo, esto se ensancha, hago lo que se llama una extensión de la espalda o hiperextensión, si llego más allá del punto medio. Cuando exhalo, lo que el cuerpo invita a hacer es una flexión. Y como decía, nosotros trabajamos desde el centro, desde la columna vertebral hacia las extremidades. Cuando nosotros hacemos las posturas, lo que estamos haciendo es acompañando a la respiración que nos mueve en la columna vertebral, ya sea con una extensión o una hiperextensión, acompañándola de los miembros. Esto es una inhalación, esto es una exhalación. Hay un va y viene constante como las olas. Inhalo para arriba, exhalo para abajo, inhalo para adelante, exhalo para atrás, inhalo para adelante, exhalo para abajo, inhalo para arriba y exhalo. Esa cadencia nosotros la seguimos en las posturas. Y siendo seres bípedos, nosotros lo que hacemos es comenzar desde una postura que llamamos neutra, la llamamos samastitihi, sama como en inglés, same, sti como estar. Estamos en una misma postura equilibrada. El sistema está hecho de forma que lo contamos en sánscrito, que es la lengua antigua hindú, que es como el latín, lo que pasa es que se habla hoy en día todavía. Y contamos los movimientos que hacemos. Entonces, el Vinyasa 1 correspondería a una inhalación donde la mirada va de un punto a otro. Entonces, al inhalar, comienzo inhalando, muevo el cuerpo, la mirada la llevo, en este caso de la nariz, a mis dedos. Esto fue el Vinyasa 1.
Y como yo cuento todo en sánscrito, esto sería ekam. Luego cuento en sánscrito dvei, esos dos. Exhalo, comienzo a exhalar y después a moverme. Sigo la mirada de los dedos, me voy moviendo y cuando termino aquí, miro la punta de la nariz. Aquí acabo de hacer 2 viñasas. Entonces, cuando hacemos el saludo al sol A, hacemos lo que se llama 9 viñasas. Son 10 movimientos en realidad, pero el último movimiento, que es el regreso al punto de origen, al origo, no se cuenta. O sea que hay 10 movimientos, contamos 9 viñasas. Y lo que hacemos durante las cadencias de Ashtanga, esto independiente en qué serie hay, ya dijimos que habían 6 series, la primera se llama Yoga Chikitsa, que trabaja primordialmente 2 posiciones básicas que va combinando. Una es la flexión y la otra es apertura de las caderas. Esta posición se llama Baddha Konasana, el Vinyasa 7 de Baddha Konasana. Esta posición se llama Paschimottanasana, en el Vinyasa 8 de Paschimottanasana, ¿vale? Entonces, esa combinación de esas posturas las vamos combinando en grados de dificultad para llegar a posturas más avanzadas cada vez. Estas 2 combinaciones que acabo de hacer, por ejemplo, sería una apertura de cadera, medio loto, con la flexión de la cadera. O medio loto, con una flexión de la cadera que será más difícil, donde doblo la rodilla opuesta y hago apertura de hombros combinado y voy para adelante. O con torsión también. Entonces, todo esto requiere tiempo, requiere paciencia y requiere dedicación, disciplina. Es mejor practicar todos los días un poco. Los saludos al sol que vamos a hacer, os aconsejo practicarlos y cultivar la autopráctica. Por eso esta clase se llama Introducción a una autopráctica. Es como os enseño a pescar. Entonces, el saludo al sol A tiene 9 viñasas, se llama Surya Namaskara A. Comenzamos desde una posición que se llama Samastitihi, Sama como same en inglés, Sti como estar. Una posición pareja, equilibrada, de donde iniciamos los movimientos y donde terminamos el movimiento, de esa secuencia. Y la secuencia va que se va moviendo uno con la inhalación y con la exhalación, siguiendo los movimientos naturales de la columna vertebral, acompañado de las extremidades, para quedarnos en una posición X, donde nos quedamos 5 inhalaciones y 5 exhalaciones. Como queremos además trabajar lo que se llama el pranayama, la respiración, lo que vamos a hacer es tratar de alargar las respiraciones. En vez de respirar al ritmo normal que nosotros hacemos, es una técnica, vamos a aumentar el tiempo de inhalación y de exhalación sin hacer retenciones. Entonces, por ejemplo, si inhalamos 3 segundos, inhalo 3 segundos. Exhalo 3 segundos. Esos son 6 segundos. Si en estas posiciones de esta secuencia nos quedamos en alguna posición 5 respiraciones, 5 inhalaciones, 5 exhalaciones, a 6 segundos son 30 segundos que nos quedamos en regla general en unas posiciones. Para después volver a salir en una cadencia preestablecida para regresar a la posición de origen, Samastitihi. Entonces, primero tenemos que aprender Samastitihi. Comienza mirando aquí en este sentido, en el lado corto del tapete, pero me pongo aquí para que lo veáis, los 2 pies juntos y las manos a los lados, y lo que hago es bajar el mentón ligeramente, y la mirada, que no las vais a hacer ahora, pero lo que vamos a planearla, después la mirada va a puntos fijos, ¿vale? Pero pensáis que en general la mirada va donde la energía va. Eso lo vamos cultivando poco a poco. Entonces, yo voy a hacer la secuencia del saludo al sol A, simplemente miradme. Como dije, el saludo al sol A, Surya Namaskara, tiene 9 viñasa. En el viñasa 6, en Shat, nos vamos a quedar 5 inhalaciones, 5 exhalaciones. Y luego salimos en el vinyasa 7, Sapta, para regresar a Samastitihi. Surya Namaskara es saludo al sol. ¿El sol dónde está? El sol está arriba. ¿Y qué es lo que hago yo? Tomar la energía del sol. Entonces lo que hago es inspirar cuando miro hacia el sol.
De hecho, el hecho que yo estoy vivo, o vosotras, estamos vivos por el sol. El sol, la energía del sol fue captada por las plantas en combinación con la tierra y nosotros hemos ingerido esas plantas, es decir, hemos ingerido la energía del sol a través de las plantas. O para la gente que come animales, los animales comieron plantas y después pasaron a nosotros. Una razón más por la que no comemos animales, queremos pasar directamente a la fuente, pues no pasamos al animal, pasamos a la planta, que es la que cogió la primera energía del sol. Es straight to the source. Ok, entonces estamos en Surya Namaskara A. Y lo que yo hago es inhalar, coger esa fuerza y exhalar, devolverla. Y lo que lo hago es como una oración donde me rindo y le rindo homenaje al sol y un poco como el sistema sostenible que queremos mantener. Lo que tomo, lo devuelvo. Además es curioso porque creemos nosotros que inhalamos, creemos que estamos haciendo la acción de inhalar. Yo estoy inhalando. Pues no, no estamos realmente inhalando. Lo que estamos haciendo es cambiando la capacidad del espacio de adentro y el aire entra. Es decir, a nosotros nos están respirando, por así. Cuando suena que yo estoy inspirando, yo estoy haciendo así y estoy inspirando, no es porque estoy apretando las narinas y suenas, pero en realidad no estás inspirando, a ti te está entrando el aire. Entonces esto mentalmente también cambia mucho la ecuación de lo que estamos haciendo y nuestra relación con la tierra. Nosotros los objetos que nos dan, los entregamos. Y esto es la inhalación y la exhalación. Entonces Surya Namaskara es un homenaje y un ofrecimiento a esto igualmente. Entonces yo estoy acá. Exhalo para comenzar. Esto se llama Samastitihi, Surya Namaskara 9 Vinyasa. Ekam, voy a contar en sánscrito. Inhalo. Dwei. Trini. Chatwari. Pancha. Shat. Inhalo. Exhalo. Esta es la primera de las 5. Inhalo. Esta es la segunda de las 5. Voy a cortar y voy a hacer una más nomás. Inhalo. Llamemos esto la 5 inhalación. Inhalo sapta. Ashto. Nava. Samastitihi. Esto correspondería al saludo al sol A. Nosotros hacemos esto 5 veces para iniciar y después hacemos el saludo al sol B. Y como lo veis, lo único que hice fue tomar energía del sol y homenajear al sol, tomar energía del sol, acostarme inclusive en la tierra en homenaje al sol, inhalar y colocarme en lo que se llama la posición del perro boca abajo, donde es una posición completamente donde estamos a la entregados. Nos podrían cortar la cabeza completamente. Yo no tenemos miedo, nos entregamos. Y luego regresamos en el mismo sentido, pero como un clockwise, counterclockwise. Vamos en un sentido y en otro sentido, pero las respiraciones son iguales. Cada inhalación es un número impar, cada exhalación es un número par. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a poner de pie en Samastitihi. Entonces os invito a que pongáis de pie. Entonces, habéis escuchado que he contado en sánscrito Ekam, Dwei, Trini, Chatwari, Pancha, Shat, Sapta, Ashto y Nava. Y cuando cuento las respiraciones, las cuento en castellano. Surya Namaskara 9 Vinyasa. Ekam inhala. Lleva los brazos para arriba, mira pulgares. Dwei, exhala, lleva las manos al suelo. Dobla las rodillas si necesario, deja caer la cabeza entre las rodillas. Apoya todas las manos en el suelo. Mantén las rodillas dobladas si necesario. Trini, inhala, abre corazón. Mira hacia el sol. Chatwari, exhala, camina hacia atrás y baja completamente rindiéndole homenaje al sol.
Baja completamente, totalmente. Pancha 5, mira hacia arriba, perro boca arriba. Eso es una inhalación. Shat 6, exhalas, perro boca abajo. Y ahí nos vamos a quedar 5 respiraciones. Vamos a inhalar. Exhalar. 1, inhala. Exhala. 2, inhala. Exhala. 3, inhala. Exhala. 4, inhala. Exhala. 5, sapta, inhala, camina hacia adelante o salta si puedes hasta las manos. Abre corazón, mira para arriba hacia el sol. Ashto, exhalas, deja caer la cabeza entre las rodillas. Nava, inhala, sube los brazos hacia el cielo. Junta las palmas, miras para arriba. Exhala, Samasthiti. Entonces, habéis hecho el saludo al sol A. Ahora lo que vamos a hacer es comprender que hay muchas cosas que hay que mejorar con el tiempo y que se dan poco a poco. No tengáis prisa del momento. Quizás lo que sí hay que tener cuidado es con la zona de las lumbares cuando se hace el perro boca arriba. Y la otra invitación es que una vez que hagamos el Vinyasa 2, cuando pongamos las manos en el suelo, que realmente las pongamos, porque la transformación ha sido pasar de ser un humano bípedo, pasamos a ser un cuadrúpedo. Y tenemos las manos en el suelo, no solo la punta de los dedos de las manos, sino las manos completamente. Estamos tocando la tierra y ahí estamos. Así tengamos que doblar las rodillas, ¿vale? Y mantenerlas. Yo no, una vez que pongamos las manos en el suelo, ya están ahí y hasta el perro boca abajo las mantenemos hasta adelante y solamente las soltamos cuando subimos. Entonces vamos a repetir el saludo al sol A. Esta vez voy a dar menos indicaciones. Samasthiti, Surya Namaskara 9 Vinyasa. Ekam, inhala. Estamos esperando a Silvia. Silvia sube. Eso. Due, exhala. Trini, inhala. Chatwari, exhala. Pancha, inhala. Shat, exhala. Inhala. Exhala. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Inhala. Exhala. 4. Inhala. Exhala. 5. Sapta. Inhala. Para adelante. Ashto. Exhala. Nava. Inhala. Sube los brazos hacia el cielo, Silvia. Samasthiti. Muy bien. Entonces, ahora os invito a que lo hagáis solas. Una vez. Desde Samasthiti, tú misma.
Vale, pues maravilloso. Entonces, la invitación que pasa ahora es de que hagáis esto todos los días. Si venís a las 7 de la mañana, a la clase de las 7 de la mañana, ya tenéis más idea de lo que está pasando cuando hacemos el saludo al sol y la secuencia de sí. La Ashtanga se invita a que se practique todos los días, menos los sábados. Bueno, nosotros tenemos la clase de instrucción nuestra, menos los días de luna nueva o llena, que es entre hoy y mañana. Mañana no hay clase porque es luna llena. Y en 15 días no hay clase porque es luna nueva. Entonces honoramos eso, honoramos los ciclos de la naturaleza. Esto porque viene también de una tradición brahmánica y los brahmanes honoraban el sábado y los días de luna nueva y llena eran especiales. Yo creo que ya estamos. Voy a cantar el mantra final del Ashtanga. El Ashtanga siempre comienza con un mantra de iniciación y terminamos con otro para centrarnos. Como decimos hola y adiós, es una forma de decir, bueno, estoy en este momento, hago un canto, me concentro, hago mi práctica, me relajo, doy gracias y luego sí salgo otra vez a trabajar en el mundo externo. Entonces, la práctica en cierta parte tiene una parte interna, es como necesitamos dormir para luego estar en el mundo externo y ofrecer ayuda al mundo. Entonces, canto el mantra final que se llama Mangala Mantra. Swasti prajabhyaha paripalayantam nyayena margena mahin mahishaha o brahmanebhyaha shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Tvamasi.